El trade de la semana. En esta ocasión voy a compartirles dos entradas que también se dieron en el euro dólar. De hecho, se dieron el día de hoy viernes. Recuerden que eso que les comparto cada viernes son entradas que se pudieron haber tomado con la metodología que enseño en mi programa Focus. Si tú quieres saber más de este programa, entra a www.manuelromo.com, regístrate a la Masterclass Trading 2 en 6 y sigue los pasos si quieres enterarte cómo puedes formar parte de mi comunidad de alumnos, ¿vale? Entonces, quiero compartirles el día de hoy dos entradas que se dieron en el eurodólar después de que el miércoles hubo una noticia importante en cuanto a los tipos de interés según la Reserva Federal de Estados Unidos, que bueno, no le ayudó mucho al dólar, de hecho perdió un poco de valor frente a otras monedas. ¿Qué tienen que saber? Que esas entradas se toman tal cual con la metodología de las confirmaciones que yo enseño. No necesariamente son entradas que personalmente haya tomado. Es decir, no todo lo que yo les mando son operaciones que yo metí en mi cuenta y todo el tiempo tuve esas ganancias, sino que son operaciones que se toman con la metodología. A veces no estoy yo presente para tomar esas entradas, tomo yo algunas otras, pero creo que esta la considero como el trade de la semana porque se tomó en una temporalidad muy pequeña de 30 segundos, las confirmaciones se dieron perfectamente y que también que sepan que no necesariamente necesitan tomar trades de muy larga duración o que tengan movimientos muy largos para que puedan tener buenos ratios riesgos beneficios, ¿vale? Entonces, vamos a el gráfico. Como les decía, esto fue el día de hoy viernes. Prácticamente el precio había hecho nuevos máximos comparados con máximos que tenemos aquí. El precio prácticamente subió durante la sesión de Londres. Bueno, no es cierto. Bueno, sí, esto fue el día de ayer. El día jueves subió todo esto, luego estuvo haciendo retroceso en la sesión de Londres, hizo este movimiento y prácticamente hoy en la sesión de Nueva York fue cuando se pudieron tomar las entradas, ¿vale? Entonces hizo este rompimiento de estructura, por aquí abajo había reaccionado en algún punto de interés que ya teníamos ahí previsto, ya no hizo nuevos máximos esta estructura de mercado y luego hizo ese rompimiento. Después, como el movimiento fue bastante fuerte, lo que esperaba personalmente era la continuación de este movimiento, es decir, que sí hiciera un retroceso para después hacer un movimiento alcista. Eso es lo que yo buscaba, eso es lo que yo especulaba, así que esta era la zona donde yo esperaba las posibles compras. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando llegó a este punto, esta entrada sí la tomé, cuando yo llegó el precio a este punto, esperé a ver la reacción y prácticamente lo que hice fue adelantarme a este movimiento. Cuando yo busco adelantarme a este movimiento, vamos a decir, tomo un riesgo mayor porque las probabilidades de que se dé esa entrada son o disminuyen, ¿vale? El riesgo siempre es el mismo. En este caso, yo solamente arriesgué el 0.5% de mi cuenta, del total de mi cuenta, solamente arriesgué el 0.5% de ella. Entonces, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Una vez que llega al punto de interés en 15 minutos, yo me bajo a el gráfico de 30 segundos, ahorita lo van a ver aquí, y prácticamente mi primera entrada, porque hubo dos entradas, mi primera entrada fue en este punto, ¿vale? En este punto que ustedes ven aquí, en esta línea de aquí. El precio no hizo ningún rompimiento de estructura, eso disminuye un poco la probabilidad, pero igual decidí asumir el riesgo del movimiento. Entonces, ¿qué hizo el precio? Sube, hace un retroceso, el precio estuvo a casi nada de sacarme en stop loss, pero pues no lo hizo, simplemente reaccionó, empezó a hacer esto y entonces a partir de aquí ya hizo un rompimiento de estructura, prácticamente pues de todo este movimiento hizo un nuevo máximo en esta zona, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner una primera entrada, que es esta de aquí, la vamos a poner, bueno, aquí en este punto. Una entrada con pocos pips de stop loss, creo que eran 4, si no me recuerdo. Ahí está, 4 pips de stop loss, muy poco, o sea, el stop loss era muy pequeño y eso me permitía tomar un buen ratio riesgo-beneficio. Mi take profit estaba a esta zona de acá arriba, ok, más o menos por ahí.
para lograr un trade con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 8, ¿ok? Un ratio riesgo-beneficio de 1 a 8 en este ejemplo, pero después alguien por ahí puso en el grupo, oye, vamos a ver si el precio retrocede y nos da una segunda entrada. A lo que mi respuesta fue, si yo tomaría una segunda entrada, sería en esta zona de aquí. Y tal cual, el precio vino a esa zona, vamos a marcar aquí este punto, vino a esta zona, el stop loss era aún más pequeño, el stop loss era de 2.1 pips, o sea, era mucho más pequeño el stop loss. Eso obviamente podía aumentar también el ratio riesgo-beneficio, que el take profit yo lo puse a este punto de aquí de igual manera, ¿vale? Pero vean cómo a menor stop loss el ratio riesgo-beneficio fue mayor. Aquí el stop loss era de 4, el ratio riesgo-beneficio era de 1 a 8, aquí el stop loss era de prácticamente 2 pips y el ratio riesgo-beneficio era de 1 a 10. Es decir, si tú hubieras tomado las dos entradas, como yo lo hice, arriesgando el 1%, tú hubieras ganado aquí el 8 y acá el 10. El 18% de tu cuenta, vamos a ver en cuánto tiempo. Vamos a tomar esta herramienta de por acá. En esta primera entrada, el take profit se hubiera logrado más o menos como por aquí, en 2 horas con 40 minutos la primera entrada, y la segunda entrada se hubiera alcanzado desde el precio, desde el momento que se activa, hubiera sido más o menos como en 2 horas 6 minutos. O sea, 30 minutos menos, ¿no? Pero ahí está. Y bueno, este era el take profit que yo puse, ¿vale? Este era el take profit que yo puse, pero el precio subió incluso un poco más. Y vamos a ver hasta dónde llegó, porque esto hubiera sido un trade todavía mucho mejor si yo hubiera puesto un take profit más arriba, pero por ser viernes y porque el mercado estaba relativamente lento, vean aquí cómo el precio prácticamente se movió de manera lateral, un poco aquí distribuyendo acumulando aquí el precio para que, bueno, luego hiciera el siguiente movimiento. Si yo hubiera dejado el trade un poco más arriba, vamos a ponerlo hasta lo máximo, perdón, se está moviendo todo. Lo máximo que generó en cuanto a ratio riesgo-beneficio, el primer trade fue de un 1 a 13, aquí lo pueden ver, ratio riesgo-beneficio de 1 a 13, y en el segundo, pues casi fue el doble, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vean, 1 a 19, que fue el ratio riesgo-beneficio, es decir, si hubieras aguantado hasta el punto más alto en este ejemplo, hubiera sido un 13% y un 19%, estamos hablando de un 32% de beneficio. Esto ya no hubiera sido en 2 horas, esto hubiera sido, vamos a tomar el primero, hubiera sido en 3 horas con 20 minutos y el segundo trade hubiera sido en 2 horas con 46 minutos. Es decir, prácticamente en 3 horas tenías el 30% de rendimiento en tu cuenta de trading, independientemente del tamaño de esta. ¿Por qué? Porque pues simplemente si tú te fijas, la forma precisa en la que tomamos las entradas, donde prácticamente tenemos stop loss muy pequeños, pues nos dan la oportunidad de, sin arriesgar más nuestro dinero, pues tener buenos ratios riesgo-beneficios. Estoy poniendo el ejemplo del 1%. Si tuvieras arriesgado el 0.5%, que todavía es menos riesgo, pues tú hubieras logrado un 15% más o menos, 15-16% de rendimiento en 2 horas, que es muy bueno, ¿no? Mucha gente, y esto lo he tocado casi cada viernes, piensa que esto es imposible. Y lo que yo estoy haciendo, es decir, que es imposible tener rendimientos tan buenos. Y lo que yo les muestro es que, bueno, con la información correcta y tomando las decisiones correctas, puedes tener esos resultados, ¿ok? No es algo del otro mundo, simplemente es la información correcta en las manos correctas para que puedas tomar las decisiones adecuadas y tengas los resultados que tú estás viendo. Esto fue hoy, viernes 17 de junio. Prácticamente la primera entrada fue a las 10 de la mañana y la segunda entrada fue a las 10:30, solamente 30 minutos de diferencia.
varios de mis alumnos tomaron esa operación. Y bueno, no, de hecho, uno de ellos me escribió temprano, no sé si tomó esta operación, pero uno de ellos me escribió temprano diciéndome que había pasado la primera etapa de una prueba de fondeo. Varios de mis alumnos están haciendo de esos challenge en empresas de pruebas de fondeo. Y uno de ellos me dijo, Manuel, ya pasé la primera fase y ya está listo para la segunda fase. Para las personas que dicen que no tienen mucho tiempo, pues lo que yo les digo es, la pregunta no es si funciona, la pregunta es qué vas a hacer tú para que funcione. Esta persona me dice, yo en el día tengo poco tiempo para analizar y estar pegado al gráfico. Entonces lo que hizo esta persona fue operar la sesión de Londres, es decir, sacrificó unas cuantas horas de su sueño para meter esas operaciones y pasar la primera etapa de la prueba de fondeo. Entonces, repito, no es si funciona, es si tú lo vas a hacer funcionar y qué es lo que tienes que hacer para que funcione. Aquí está una semana más con trades bastante buenos. Pudiste haber tomado uno, pudiste haber tomado los dos, pudiste haber tomado ninguno. No tienes que estar pegado a las gráficas 20 horas aquí prácticamente. Fíjense, pude no haber hecho nada en toda la semana, de lunes a jueves, y solamente el viernes en dos operaciones el 30%. Si hubiera arriesgado el 1% obviamente, o el 15% o lo que sea, pero esto es hacer trading. No tienes que estar todos los días ni meter 30 operaciones, simplemente es encontrar aquella que te haga sentir cómodo y que obviamente si se da, pues te dé este tipo de resultados. Obviamente no son resultados garantizados, el mercado se mueve todo el tiempo, pero bueno, la metodología, y ustedes lo han visto, semana tras semana nos permite tomar entradas con las mismas confirmaciones. Obviamente, yo no les digo todos los detalles que yo veo y analizo para entrar a un trade, porque eso es exclusivo para las personas que son mis alumnos, que confiaron en lo que yo les enseño. Y obviamente hay muchos detalles para decir por qué tomar la entrada ahí, por qué poner el take profit ahí, por qué una segunda entrada, cómo dividir el riesgo, en fin, muchas cosas que en un video como el que están ustedes viendo, que es gratuito, pues por obvias razones no puedo dar todos los detalles porque pues hay personas que pagaron, ¿ok? Para estar en mi mentoría de Focus. Y bueno, obviamente los resultados ellos lo están viendo, ¿va? Bueno, eso es todo lo que yo les quería compartir. Si les gusta este video, dale like, ahí puedes darle like aquí en YouTube o comentar si tienes algún comentario, alguna duda que quieras que se resuelva. Si todavía no estás suscrito a este canal de YouTube, pues sabes que voy a estar subiendo videos cada semana sobre el trade de la semana y algunas otras cosas más que también estoy preparando, ¿vale? Un abrazo, que tengan excelente día, excelente fin de semana y una vez más, esto fue el trade de la semana. Hasta pronto.